Hola amigos, les habla Samuel Inciarte de Red Spot. Bueno, y hoy seguimos acá con el tema de normas y reglas del Airsoft. Y hoy vamos a hablar acerca de los FPS. Uno de los grandes debates que siempre se dan en el mundo del Airsoft es acerca de los FPS. Este debate ha hecho que muchas personas tengan grandes diferencias acerca de cuántos son los FPS máximos que se permiten en los diferentes modos de juego o de forma general. En este video vamos a abordar de una manera bien objetiva lo que son los factores que influyen en la cantidad de FPS máximos que se permiten en el juego. También mencionaremos los tipos de rifle que tienen diferentes FPS en los cuales se pueden jugar de una forma segura y en la mayoría de los campos de juego. Cuando hablamos de FPS tenemos que hacer una aclaración y esto no puede generar confusión y esto tiene que tenerlo claro todas las personas que practican Airsoft. Las medidas de FPS siempre se deben dar con balín de 0.20. No podemos hacer trampas ni podemos engañarnos a nosotros mismos usando balines más pesados, balines 0.25 o balines 0.28, ya que nosotros simplemente hacemos una lectura de velocidad y no estamos haciendo una lectura de joules, que es la energía que arroja o la energía que entrega el balín al momento de impactar. Entonces es importante, súper importante que todos tengan claro que los límites de FPS están medidos en balines de 0.20. No se dejen engañar ni traten de engañar a otros usando balines más pesados. ¿Cuántos FPS son los límites máximos que vamos a encontrar en el Airsoft? Los FPS máximos van a depender del tipo de rol que nosotros decidamos jugar. Los roles que encontramos en el Airsoft son asalto, soporte, DMR y sniper. Cada uno tiene un límite de FPS para poderlo jugar de forma segura y además poder desarrollar el rol que estamos haciendo. En el caso, vamos a mencionar uno de ellos, que es el caso de asalto. Asalto normalmente, por lo menos en gran parte del mundo, se puede dividir en dos tipos. Asalto indoor, que son asaltos de campo corto o juegos cortos, y asalto outdoor, que son asaltos con mucha más distancia o mucho más, las réplicas normalmente son un poco más largas. ¿Ya? Cuando hablamos de indoor o juegos CQB, el FPS máximo normalmente es de 350 FPS, lo que nos permite tener un juego más seguro y más amigable para no causarnos daño ni tener lesiones graves en el momento del juego. Ahora, cuando hablamos de juego de campo abierto, los FPS en este caso son de 400 FPS. Ese es el límite máximo, donde nosotros podemos jugar de forma segura. Cuando hablamos de las ametralladoras pesadas o de las ametralladoras ligeras, los FPS siguen siendo los mismos, 400 FPS para juegos outdoor, que son juegos de campo abierto. Ahora, cuando hablamos de otro tipo de rifles como el DMR, que también genera una gran discusión acerca de este rifle por su tipo de juego, en este caso los FPS siempre se tienden a elevar un poco más, ya que para poder desarrollar el rol de este tipo de jugador tenemos que tener mayor distancia con respecto a los jugadores, al jugador de asalto. En este caso se toma 450 FPS como límite máximo. Mientras que el rifle más largo o el rifle usado por muchas personas, que hoy en día se está volviendo más popular, que son los rifles de francotirador, normalmente el límite máximo de FPS son 550 FPS. Ahora, debemos mencionar que en la gran mayoría de países o en forma general también existe un factor de tolerancia. Este factor va de un 5%, yo creo que lo máximo que he visto ha sido un 5%, donde permiten a los jugadores poder superar los FPS, pero máximo con ese 5%. ¿A qué se debe esto? Normalmente cuando las réplicas están nuevas o dependiendo de la temperatura o del medio ambiente, pueden haber variaciones que hagan subir los FPS. Comencemos con los factores que influyen en los límites máximos de FPS. El primer factor que vamos a encontrar para los límites de FPS son las leyes. En algunos países como Japón, el Reino Unido, Italia o España, existen normativas por parte del Estado, leyes, que nos limitan los FPS para el uso de réplicas de Airsoft. En países donde no existen leyes para poder establecer los FPS máximos, como en la mayoría de los países de América Latina, hablamos desde México hasta Chile, Argentina, no existe una normativa legal, pero existe normas comunitarias o normas generales donde las personas se ponen de acuerdo para poder jugar de una forma agradable, segura
y que no hayan conflictos por este tema. El factor más importante que toma los límites de FPS en el juego es la seguridad. Muchos se preguntarán por qué los FPS de forma general se están hablando de 400 o de 450, y esto se debe a que en el 2011 el Servicio Forense de Londres generó un estudio acerca de los rifles de Airsoft y de cuántos eran los límites máximos de FPS, que fue una solicitud que hicieron los sheriff o la policía de ese país. Entonces en Londres se hizo unas pruebas tanto teóricas como de laboratorio para poder saber cuántos son los límites máximos y poder calcular los FPS que podemos tener. En estas pruebas les voy a dejar, por supuesto, les voy a dejar el documento para que todos lo puedan leer acerca de cuántos son los límites máximos y todos puedan verificar la información que les estoy dando. Pero bueno, en las pruebas se determinó que el límite máximo de FPS o de joules son de 385 en disparos automáticos, ¿ya? Y en disparos de semiautomático de 565 en disparos semiautomáticos. Esto se debe a que el daño es mucho mayor en disparos automáticos que en semiautomáticos. Por tal razón, la diferencia que hay en FPS que hay de 385 o 380 aproximadamente, realmente no recuerdo el número exacto, a 585 se debe al, 550 se debe al tipo de disparo que nosotros vamos a usar. Esto tiene mucha lógica, ya que por esa razón es que se hacen estas tablas de FPS dependiendo del tipo de rol. En juegos SQB en algunos casos se permite el uso de ráfaga, aunque cada día más se está disparando en tiro a tiro, y esto es porque para hacerlo mucho más seguro. Normalmente en juegos de SQB 350 FPS es un límite bien bajo en comparación con los 380. Cuando nosotros colocamos ese 5%, estamos hablando de unos 370, que seguimos dentro del factor de seguridad para poder jugar de forma tranquila y no generar problemas con nuestros jugadores. Mientras que el límite máximo de disparos en tiro a tiro es de 550, 565 aproximadamente, es ese límite, ya que ahí comenzaremos a generarle daño a los otros jugadores. Por esta razón es que en los mercados internacionales, en Estados Unidos o en muchos países donde no existe una normativa o una ley, se ha llevado a los fabricantes o se le exige a los fabricantes que se tomen estos límites de FPS para poder desarrollar sus modelos. Por esa razón encontramos rifles para CQB, exclusivamente para CQB, donde su potencia está muy cercano a los 350, pueden ser 340 o 360, ya que siempre se ha tomado en cuenta este factor de seguridad del 5%. Y en los rifles de asalto, cañones largos, vamos a hablar de cañones de 300, 365, 400 milímetros, estamos hablando de que son rifles de juego outdoor, donde se permite mayores FPS porque también existen más distancias de seguridad o más distancia entre los jugadores. Y de esta forma, las personas pueden jugar de una forma segura. También en muchos lugares, y se está haciendo cada vez más frecuente, que se jueguen en tiro a tiro cuando ya las personas estén muy cercanas a este tipo de FPS. Pero sigue siendo, por las distancias, sigue siendo un poco seguro poder jugar. Y cuando ya hablamos de disparos a 450 FPS, que hablamos al principio del video sobre los rifles DMR, estamos hablando de que podemos disparar en tiro a tiro porque el límite máximo son 550 o 560. Tanto también como los rifles de francotirador, que el límite máximo son de 550, como lo dijimos al principio del video. En este caso tenemos que ser bien conscientes de que superar este límite puede generar un problema o le podemos generar un gran impacto a alguien cuando lo tenemos cerca. Eso también es importante mencionar. Entonces, amigos, espero que este video los oriente un poco a cuántos son los límites máximos de FPS que hay a nivel general en el mundo del Airsoft. Esto no es una norma, esto no es una ley que se aplica en todas las ocasiones o en todo momento. Estas normas pueden variar dependiendo de la comunidad donde uno esté jugando, del grupo de personas con quienes esté jugando, de las canchas donde estén jugando, ya que algunas canchas deciden tomar o asumir que su lugar de juego, por seguridad para sus jugadores, es una cancha de SQB, y nosotros tenemos que tener claro que al momento de jugar en ese lugar tenemos que jugar con límites de SQB.
Mientras que en otras canchas, por ejemplo, que son mucho más grandes, que tienen más espacio, pueden tener un mix de FPS donde dicen esto es para juegos de SQV, mientras que esto es juegos para campo abierto, pudiendo tener una mayor opción de FPS. Y ahí nosotros podemos desarrollar diferentes tipos de juegos. Bueno amigos, si les gustó este video, por favor déjenos sus comentarios para seguir entendiendo las necesidades que ustedes tienen. No olviden regalarnos un like y por supuesto que si no lo han hecho aún, por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube.